Primeramente tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Para la clase de este día vamos a terminar la parte de contenido del plan de estudio y para la próxima clase vamos a llevar a cabo lo que es el desarrollo de un refuerzo académico para lo que es la prueba avance. Así que solo dar esos avisos para que lo tomemos muy en cuenta y entrar a la clase siguiente. Así que tenemos la presentación, Colegio Joyas de Serén, mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Vamos a pasar a la agenda de trabajo semanal, en la cual están los diferentes puntos de trabajo que vamos a estar llevando a cabo en el transcurso de la semana. Tenemos como primer punto la bienvenida, que la llevamos a cabo al inicio de la presentación. Luego tenemos el punto 2, desarrollo del contenido de aprendizaje, problemas ecológicos. Este es el último contenido correspondiente a las unidades de biología. Por ende, con ello vamos a cerrar lo que es el estudio del plan de estudio, todo lo que hemos trazado durante lo que es estos meses anteriores en las diferentes áreas, física, química y biología, pues este es el último contenido dentro de lo que es el plan de estudio y en el área de biología, que lleva por título Problemas Ecológicos. Luego de ello, para la clase del día de mañana, vamos a realizar este refuerzo académico, el cual es muy, pero muy importante de que usted ingrese a la clase, ya que vamos a repasar un material del Ministerio de Educación, del cual en general sirve como banco de preguntas, que se llaman PRAE. Yo ya tengo lo que es ese material, están planteados los ítems tipo PAES y así también, como seguramente vendrán planteados en la prueba avanzo, para que de esa manera vayamos frescos en cuanto a las ideas de pregunta que pueden venir dentro de esa prueba avanzo, ya que es de recordar que es requisito para egresar de educación media realizar esa prueba. Así que hay de prepararse, es de estudiar para que salgamos muy bien evaluados dentro de lo que es esa evaluación respectivamente. Luego tenemos el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes. Y como último punto tenemos el cierre de la jornada. Así que de esta manera vamos a estar trabajando en las 2 horas clases de la semana. Vamos a pasar a lo siguiente, que es el punto 2, el desarrollo del contenido de aprendizaje, problemas ecológicos. Bueno, tenemos acá el tema correspondiente a los problemas ecológicos. Eso estaremos abordando en esta clase, el último contenido del plan de estudio y del área de biología. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a perseguir? Pues indagar las causas naturales y humanas que están provocando el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida dentro del planeta Tierra y a identificar acciones para contrarrestarlos. Así que de esa manera vamos a estar estudiando este tema que también forma parte del temario de la prueba avanzo, que son los problemas ecológicos. Vamos a identificar aspectos conceptuales del cambio climático, en qué consiste el proceso de adelgazamiento de la capa de ozono, cómo se pierde el ozono en la estratosfera, y así también cómo se forma la lluvia ácida, de que dentro de lo que es el área de ciencias naturales, de seguro que hemos escuchado de estos problemas en general. En básica, pues acá los vamos a reforzar, ya que forman parte del temario de la prueba avance. Vamos a iniciar en cuanto al abordaje de este contenido de aprendizaje. Vamos a iniciar con este primer problema ecológico, que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Antes de iniciar, me gustaría saber cuánto conocemos referente a este problema ecológico. Si me comentan que han escuchado sobre el adelgazamiento de la capa de ozono, o en qué consiste la capa de ozono y cómo es que se forma, y así también cómo es que se está perdiendo hoy en día. Escucho participaciones, podemos hacerlo en el chat o habilitando su micrófono. ¿Qué hemos escuchado sobre el adelgazamiento de la capa de ozono? ¿En qué consiste este proceso? Participemos, si es nuevo el tema para ustedes, me pueden comentar en el chat.
Si sabemos algún dato que hemos visto en algún documental o en las noticias o en alguna clase de ciencias sobre el adelgazamiento de la capa de ozono. Profe, Dígame. pues la capa de ozono es lo que nos protege de los rayos del sol que se ha ido desgastando por la emisión de CO2. Muy bien, gracias por su aporte. Y en efecto, y también retomando lo que nos comentan en el chat, que se deteriora por la contaminación, nos escriben, pues en efecto, cuando hablamos de la capa de ozono, nos vamos a referir a una capa de la atmósfera que tiene la función de proteger de los rayos ultravioleta. Y para poder comprenderlo, imaginemos a la Tierra como una cebolla. Y de seguro hemos visto una cebolla que tiene diferentes capas. Pues una de esas capas más externas de la cebolla, podemos decir de que es la capa de ozono, la cual tiene la función de proteger de los rayos del sol. ¿Y qué es el ozono? Pues en esencia, químicamente, es una molécula, la cual, a diferencia del oxígeno que respiramos, que es O2, el ozono se encuentran unidos lo que son 3 átomos de oxígeno, formando el O3. En otras palabras, la fórmula química del ozono es O3, a diferencia del oxígeno que es O2. Ahora bien, podemos decir algunas características químicas del O3, que es el ozono, como por ejemplo, de que tiene un color azul, por eso al ver el firmamento, el cielo tiene su tono de color, debido al ozono. Así también el ozono tiene un olor muy intenso, el cual suele estar relacionado, incluso suele comentarse de que es perjudicial para la salud si se está bajo su exposición inmediata. Por ende, en el caso de esta capa de O3, va a lo largo de la atmósfera en todo el planeta Tierra y tiene la función, por ende, de protegerlo de los rayos del sol, en específico de los rayos ultravioleta. ¿Y por qué se adelgaza esta capa de ozono? Pues debido principalmente a contaminantes ambientales que se traducen en problemas ambientales que aquejan al mundo actual. Para verlo desde otra perspectiva, el adelgazamiento de la capa de ozono, veámoslo desde este punto de vista. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista, desde el efecto atmosférico y desde la perspectiva física. Vamos a iniciar con el efecto atmosférico. Es de recordar de que a nivel de la Tierra hay actividades humanas, pues hay actividades en agricultura, industria, entre otros. ¿Y qué se producen? Pues contaminantes, gases contaminantes. Y dentro de uno de ellos están los CFC, que se llaman clorofluorocarbonos. Y estos gases que son emitidos por las industrias que tienen un dominio principal del cloro, llegan a la atmósfera. Así como, por ejemplo, los HCFC, que son aerosoles y refrigerantes que se utilizan en los vehículos, en maquinaria industrial. También tenemos los extintores y el bromuro de metilo, que está contenido dentro de los pesticidas que se emplean en la agricultura. Pues todos esos gases contaminantes llegan a la atmósfera, específicamente a la estratosfera, que está de 10 a 30 kilómetros de altura, y dañan lo que es al O3. ¿De qué manera? Pues rompen el O3, la molécula de ozono, la separan y esta molécula de CFC toma esos dos átomos de oxígeno, a tal manera de que únicamente queda al final del proceso lo que es un oxígeno que termina destruyéndose y por ende de esa manera se va perdiendo el ozono por medio de estos gases contaminantes. ¿Y cuál es la función de la capa de ozono? Pues en primer momento lo podemos decir como un filtro natural de la luz del sol. Así como vamos a la playa y nos aplicamos lo que es el protector solar para evitar quemaduras, pues pongamos ese mismo ejemplo con el planeta Tierra. En el caso del planeta Tierra, su protector natural es el ozono, ya que filtra estos dos tipos de rayos solar, que es el ultravioleta alfa y el ultravioleta beta. El alfa es una onda larga y el ultravioleta beta es una onda corta,
¿Qué pasa? Pues reducen la intensidad de los rayos ultravioleta para que lleguen a la superficie de la Tierra sin generar daño a lo que es a la flora y la fauna. Y de esa manera se mantiene el equilibrio biótico a nivel de la superficie terrestre. Ya que de lo contrario, si no existiera lo que es el ozono, penetraría directamente estos rayos ultravioleta y literalmente todos moriríamos quemados en este momento. Si se acabara el ozono, todos moriríamos quemados. Nada en la vida, en el caso del planeta Tierra, fuera sostenible en la superficie. Fuéramos, como para poner un ejemplo, como Mercurio, muy caliente en cuanto al planeta Tierra. Ahora veamos la perspectiva física, el proceso de cómo se lleva a cabo lo que es la pérdida de ozono. Tenemos lo que son los rayos ultravioleta beta, llega a la molécula de CFC, que es clorofluorocarburo, el cual hay un átomo de carbono que está en el centro de la molécula y atrae iónicamente al flúor y a dos átomos de cloro. ¿Qué pasa? Pues se pierde un flúor, se rompe lo que es el O3, toma lo que son dos átomos de oxígeno y al final del proceso únicamente quedará un oxígeno del O3, el cual se va a perder, se va a destruir en la atmósfera y quedará como producto químico lo que es un monóxido de cloro. Y de esa manera se pierde el ozono debido a estos gases contaminantes en la atmósfera. También tenemos otro problema ecológico. Ya hablamos del adelgazamiento de la capa de ozono, pues también tenemos encima como sociedades lo que es este problema de la lluvia ácida. De seguro hemos escuchado referente a ello, pues cuando hablamos de la lluvia ácida es un problema de gran magnitud, ya que sus efectos son irreversibles. En otras palabras, el daño causado por la lluvia ácida no se puede reparar o restaurar, ya que al tener una caída constante de la lluvia ácida, afecta a lagos, ríos y aguas subterráneas. Y dependerá de la dimensión del daño, lo que es el grado de acidez. Mientras más ácida sea la lluvia, así será el daño generado en los diferentes ecosistemas y ciudades. Para poder comprender la perspectiva química de cómo se produce la lluvia ácida, veamos esta imagen. Acá tenemos una representación de la ciudad y así también tenemos las industrias y emisiones de vehículos. Pues todos esos gases que al parecer son invisibles porque no prestamos mucha atención de esta problemática, sin embargo todos los días van hacia la atmósfera, llegan a lo que es a las capas estratosféricas donde se producen lo que son las tormentas y en el caso de estos gases se convierten en partículas pequeñas de ácido sulfúrico, cuya fórmula química es H2SO4, y ácido nítrico, que es HNO3. Ambos ácidos son corrosivos. En otras palabras, significa de que pueden degradar la materia, metales, entre otros. ¿Y qué sucede? Pues estas partículas son desplazadas por los vientos alisios que están en la estratosfera, lo desplazan y lo trasladan a lo que son los cúmulos de nube, que van a producir lo que son lluvias, que son los cumulonimbus. ¿Y qué generan? Pues estas partículas de lluvia o nieve, sea el caso, van a absorber las gotitas de H2SO4 del ácido sulfúrico y las gotas del ácido nítrico. ¿Y qué pasará? Pues va a precipitar la gota de lluvia o la nieve junto con lo que es la parte del ácido sulfúrico y el ácido nítrico, juntos ambos, y van a caer sobre los lagos, sobre los ríos, aguas subterráneas, sobre las ciudades, en general sobre los ecosistemas a nivel de la Tierra y de esa manera van a dañar lo que es el entorno natural. ¿Cómo pueden afectar? Pues a nivel de infraestructura humana pueden degradar metales, así también deteriorar lo que es el proceso de lo que son las infraestructuras humanas, de los techos, entre otros elementos que forman las construcciones humanas. Asimismo puede afectar en el caso de los lagos, acidificándolos y incrementa lo que es las algas, el fitoplancton, y eso va a generar lo que es una mayor toxicidad de las aguas de los lagos y va a perjudicar matando lo que es la fauna de peces. Así también puede dañar
y matar algunas plantas. Por eso, no es de extrañarlo si luego de que caiga una buena tormenta acá en la ciudad capital y vemos después alguna planta de que se marchitó o está deteriorada por factores no directamente relacionados a los humanos, pues está relacionado, sí, con la lluvia ácida, la cual es un problema, ya que su pH está por encima de 7, ronda entre 8 y 9, y por ende es un grave problema para la salud humana. También tenemos otro problema asociado a la ecología, que es la desertificación. Si es nuevo el concepto para nosotros, pues este concepto surgió en la conferencia de Nairobi en 1977 por la UNCL, que es la Unión Internacional de Países Miembros para el Cambio Climático, dirigido por la ONU. Y en el caso de la ONU, vio la necesidad de cambiar lo que es la definición del concepto de erosión, ya que no cubría todo el espectro del problema en cuanto a la pérdida de nutrientes del suelo. Y en ese sentido, crearon este concepto de la desertificación, que significa la propagación de las condiciones desérticas en áreas áridas y semiáridas con menos de 600 milímetros de precipitación debidas a la influencia del ser humano y de las condiciones climáticas. En otras palabras, la erosión únicamente abarcaba la actividad humana, solo era la pérdida de nutrientes del suelo por la explotación de los seres humanos. Sin embargo, este concepto de la desertificación abarcó más, es más amplio, ya que incluye tanto la actividad de los seres humanos como asimismo la parte relacionada a lo que es las condiciones climáticas del entorno, en específico la cantidad de precipitación. Y como vemos en la imagen, tenemos diferentes niveles de desertificación, severos, extremos y leves, y acá podemos ver niveles severos, en los cuales prácticamente es imposible restaurar la calidad de estos suelos, porque se ha perdido debido a la deforestación, debido a la poca precipitación, que se convierte en un suelo tan árido que se asemeja al suelo de un desierto. Y esto puede pasarle a un bosque, le puede pasar a una selva, e incluso para poner la comparativa, le puede pasar al volcán de San Salvador. Toda esa cubierta que vemos de árboles, pues si se deforesta, se contamina el suelo y se cambia su uso, pues puede llegar a estos niveles de desertificación. Vemos acá en este mapa la situación actual de cómo estamos en cuanto a la desertificación. Vemos los diferentes colores. El color amarillo representa áreas desérticas o semidesérticas. La roja representa áreas en peligro de desertificación. La verde clara representa extensión de los bosques tropicales mejor conservados. Así también tenemos verde oscura, bosques tropicales. El color azul, áreas de contaminación costera grave o persistente. Y el color violeta, áreas afectadas por la lluvia ácida. Y si vemos en el mapa qué color predomina, pues el rojo y el amarillo, ya que prácticamente los suelos del mundo se están desertificando debido principalmente a la ganadería, al pastoreo de las vacas, de los cerdos, asimismo el cambio del uso del suelo debido a las construcciones, la deforestación, tala de árboles, y todo ello genera una pérdida de nutrientes del suelo, y sumado a estas regiones que cae poca lluvia, pues agudiza lo que es la erosión, tanto así de que se convierten en lo que son áreas desérticas. Asimismo, tenemos algunas regiones con conservación de bosques tropicales, son pocas en el mundo, y asimismo también tenemos áreas de contaminación costera graves, como vemos claramente marcado en el caso de nuestro país, representa lo que son cierta parte del territorio con presencia de desertificación que ronda cerca del 20 al 10% del territorio del país. Sin embargo, no estamos en niveles muy críticos, pero es una clara amenaza para los ecosistemas a lo largo de nuestro territorio. Ahora vamos a comprender un fenómeno asociado a los problemas ecológicos en relación a la sequía y al exceso de lluvia, que es el fenómeno tropical del niño y la niña. De seguro estos fenómenos ya los hemos escuchado en alguna clase de ciencia, en alguna exposición. Vamos a hacer el refuerzo desde la perspectiva técnica. Primero definamos qué es el fenómeno del niño.
Cuando hablamos de ello, en primer momento hemos de reconocer de que son fenómenos climáticos que se llevan a cabo a nivel de los trópicos. Y cuando hablamos del trópico, ¿a dónde nos referimos? Pues a nivel del Pacífico y todos los países que están a su alrededor. ¿Y qué sucede? Pues el niño es el calentamiento de las aguas, mientras el fenómeno de la niña es todo lo contrario, ya que se dan bajas temperaturas a nivel de la superficie del océano. Para que lo pongamos en contexto, veamos estas dos imágenes, y claramente son la diferencia entre estos dos fenómenos tropicales. Tenemos el niño, se caracteriza por las aguas calientes cubran lo que es la superficie del océano Pacífico y que producen pues lluvia, la formación de tifones, huracanes y tormentas tropicales. Es un exceso de lluvia. Mientras el fenómeno tropical de la niña es lo contrario, ya que las aguas del Pacífico se cubren con aguas frías que provienen de lo que es el Antártico o el polo norte de nuestro planeta Tierra, y esas aguas frías van cubriendo lo que es la superficie del océano Pacífico y desplaza las aguas calientes. En otras palabras, el fenómeno de la niña desplaza las lluvias, desplaza lo que es las tormentas y da como resultante la formación de sequías, olas de calor a nivel de los países que sufren debido a este fenómeno en particular. Y como lo vemos acá claramente, este fenómeno es debido principalmente a perturbaciones meteorológicas debidas a la lluvia principalmente. Vemos sequías en las zonas costeras del Pacífico, como países de Oceanía y parte de lo que es el sureste asiático. También tenemos la región centroamericana, también el norte de Estados Unidos, que es afectado con menos precipitaciones, y el descenso de temperatura que se da principalmente del norte del continente americano y produce lo que es por medio del desplazamiento del agua fría hacia el sur, el fenómeno de la niña y lo contrario, el fenómeno del niño. Y como vemos acá, en esta representación del planeta Tierra, el niño, vemos claramente, tiene un tono rojo y amarillo lo que es el agua, que significa mayores temperaturas. Por ende, se desplaza lo que es el agua fría y se producen tormentas tropicales, huracanes, justo en la zona de convergencia intertropical. Mientras el fenómeno de la niña es todo lo contrario, porque las aguas se vuelven más frías, principalmente viene del norte del continente americano, esas corrientes de agua fría, y generan a lo largo de lo que es la zona de convergencia intertropical, lo que es el desplazamiento de las bajas temperaturas del agua, y asimismo se desplazan las lluvias, poca formación de tormentas tropicales, y eso genera sequías en los diferentes países que son afectados por el fenómeno de la niña. Y por ende, lo podemos comprender de manera general, el fenómeno del niño trae más lluvias, tormentas tropicales, huracanes, mientras el fenómeno de la niña es lo contrario. Trae consigo sequías y olas de calor. Pero como a todo problema, hay soluciones para todo ello. Vamos a hablar de una solución que asumieron todos los países, que es el protocolo de Kioto. De seguro hemos escuchado de este protocolo que fue generado por la UNCCD, que es la Unión Internacional para el Cambio Climático de los países miembros. Esta forma parte de una rama de la ONU Hábitat, que es prácticamente la Organización de las Naciones Unidas para la constitución de ciudades verdes y sostenibles. Y en ese sentido, en este protocolo de Kioto, que fue aprobado en 1998 a inicios y a finales del 97, planteó a todos los países lo que es la gran problemática ambiental que hay. Todo lo que vimos anteriormente, eso les presentaron. Pues los países asumieron el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que causan principalmente los problemas anteriormente mencionados. Y en ese sentido planteó a todos los países la meta de reducir en 5% lo que son sus emisiones de gases de efecto invernadero en un lapso de 10 años. Por ende, ¿qué sucedió? Pues este protocolo internacional de lo que es la Convención Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático se adoptó en Kioto, Japón, el 11 de diciembre de 1997,
y pretendió de que los países plantearon su primer informe para el 2005 para ver si en verdad alcanzaron esta meta de reducir en 5% las emisiones de gases de efecto invernadero, que son dióxido de carbono, que es gas metano, óxido nitroso, los hidroclorofluorocarburos, los perfluorocarburos y los hexafluoro de azufre, que son gases muy contaminantes y que dañan severamente a la capa de ozono. Pues, como vemos claramente, vemos los niveles de referencia en 1999, el compromiso de reducir al 5% y la reducción para el 2012 que se proyecta del menos 22,6%. Sin embargo, para la actualidad este protocolo de Kioto se ha modernizado, ya que hay un acuerdo que se llama Acuerdo de París, que fue firmado hace 2 años, que establece un compromiso mayoritario en cuanto a las economías de los países desarrollados a que hagan una transición de sus economías a economías verdes, ya que este compromiso de reducir al 5% no es suficiente en cuanto al protocolo de Kioto y por ende generaron lo que es esa medida. Y claramente vemos de este acuerdo y los objetivos alcanzados para entonces de una reducción de emisiones en torno a un 23% respecto a niveles de 1990. Muy bien. Y con ello vamos a dar por terminado la parte teórica de la clase. Ahora vamos a realizar la parte práctica y así también de retroalimentación de los aprendizajes. Para ello les voy a pedir por favor que me ayuden a responder cada una de las preguntas en el chat o habilitando su micrófono. Por su participación va a tener puntos adicionales para el promedio de la parte B del periodo 4. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos dice qué factores deben de desaparecer para minimizar la desertificación. En otras palabras, ¿qué acciones humanas se deben de evitar para minimizar la desertificación del suelo? Escucho respuestas. Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. ¿Qué acciones se deben de evitar por parte de los seres humanos para reducir la desertificación del suelo? Decíamos que la desertificación es la combinación de condiciones climáticas de una región con baja lluvia combinado con actividad humana de erosión. Pues, ¿qué medidas debemos de evitar en cuanto a los seres humanos para reducir la desertificación del suelo? La cantidad de basura que se tiene, profe, debido a la cantidad de basura, se ve perjudicado lo que es el suelo, ya que pues pierde lo que son minerales, así mismo como vitaminas, ¿verdad? Que tiene para lo que es la flora, ¿verdad? Del planeta, debido a los contaminantes que esta misma genera. Gracias por su aporte. La contaminación, la basura, y en efecto, cuando hablamos de los factores, el principal está basado en la contaminación, la basura, pero principalmente la deforestación. Cuando ocurre tala de árboles, significa y se activa la alarma de desertificación, porque ¿qué sucede? Se pierde la cubierta vegetativa. Es de recordar de que los árboles protegen del sol, generan sombra, y de esa manera también es un mecanismo para evitar la erosión del suelo. Y cuando no hay árboles, habrá lo que es una alta e incluso severa desertificación del suelo. Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta, por la número 2. Nos dice cuál es la diferencia entre el fenómeno del niño y de la niña. ¿Cuál es esa diferencia según lo que vimos en la clase? Si no mal recuerdo, creo que las diferencias que dijo, profe, eran de que el efecto del niño era la parte de que es las aguas, ¿verdad? Se tornaban de color rojizo o anaranjado, y también que obtenían lo que era una temperatura
térmica, ¿verdad? Que era caliente, y el efecto de la niña era todo lo contrario, que las aguas se tornaban un poco más de color azulado y su temperatura era un poco más templada. Excelente, muy bien. Y en efecto, la diferencia entre el fenómeno del niño y de la niña es la temperatura de las aguas del Pacífico. Cuando hablemos de que en el Pacífico, o escuchen en las noticias de que está más caliente las aguas del Pacífico, significa más fenómeno del niño. ¿Y qué traerá consigo? Pues lluvias. Esa es una de las principales características de este fenómeno del niño. Trae lluvias torrenciales, tormentas tropicales y así también la formación de huracanes en la zona de convergencia intertropical. Mientras el fenómeno tropical de la niña es lo contrario, pues las aguas del Pacífico se enfrían, producto de corrientes marinas que vienen del Polo Norte. ¿Y qué produce? Pues se desplaza el agua caliente del Pacífico americano, de nuestro continente, y eso genera una disminución en las precipitaciones. En otras palabras, olas de calor y sequías. Así como lo podemos ver hoy en día, si hemos notado de que la temporada lluviosa de este año ha sido bastante irregular, bastante no comparado a los patrones de los años anteriores. Pues debido a qué? Al fenómeno de la niña. Básicamente se están enfriando las aguas del Pacífico y corroe lo que es y desplaza las aguas que de cierta manera favorecen cuando hay una temperatura equilibrada de 15 a 16 Celsius, la formación de tormentas para nuestras regiones. Y vamos por la última pregunta. Nos dice, es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos que se presentan en la atmósfera. ¿Cómo se llama a ese problema ecológico, a esa forma de contaminación? Que se da por la caída de ácidos de la atmósfera que vienen de las industrias y precipita por medio de lo que son gotas o incluso la nieve. ¿Cómo se llama esa forma de contaminación? Si me ayuda, vamos a ver. Álvaro Gómez, si me ayuda, por favor, habilita su micrófono. Según lo que vimos en clase, ¿cómo se le llamaba a este fenómeno? Esta forma de contaminación en la cual caen ácidos o partículas de ácidos que van de la superficie de la Tierra por la industria, la atmósfera, y luego precipitan. Álvaro Gómez, puede habilitar su micrófono y me ayuda a responder la pregunta. Si no, le ayudará su compañero Cáceres Cortés. Si me ayuda a responder la pregunta, por favor, Cáceres, ¿cómo se le llama esa forma de contaminación en la cual caen de la atmósfera lo que son ácidos, según lo que vimos en la clase? ¿Cómo se le llama ese problema ecológico? Pueden participar también en el chat. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo se le llama ese problema ecológico en el cual caen de la atmósfera lo que son ácidos, según lo que vimos en la clase? Lluvia ácida. Excelente, muy bien. Y en efecto, esa es la respuesta. La lluvia ácida es una forma de contaminación del medio ambiente, en la cual todos los vapores, los gases de las industrias, que principalmente están formados por ácido nítrico y ácido sulfúrico, llegan a la atmósfera en forma de partículas y estas son absorbidas por las partículas de agua o nieve antes de precipitar y caen lo que son estos ácidos, generando daños a nivel de infraestructura humana, que es la corrosión, y así también perjudicando lo que son los ecosistemas, los lagos, así también las lagunas,
las aguas subterráneas, provocando ya problemas de salud para nosotros los seres humanos. Muy bien, muchas gracias por sus aportes y con ello vamos a dar por cerrada la clase de este día. Asimismo, este es el último contenido del plan de estudio y básicamente ya cubrimos todas las 3 áreas de las ciencias naturales que correspondían a este año. Y para la próxima clase, como les comentaba, vamos a estudiar y por favor es de entrar a la clase el día de mañana, ya que vamos a repasar ese material. Vamos a ir analizando cada ítem, son con base a la prueba Avanzo, son bancos de preguntas, las cuales es posible, como les menciono, de que alguno de esos ítems sea retomado para esa prueba Avanzo. Y luego yo les voy a facilitar y compartir lo que es el documento para que lo estudien y repasen, pero vamos a ir marcando lo que son las opciones de respuesta. Así que sin más, si tienen alguna duda, pregunta, lo podemos hacer en este momento. De lo contrario, si está todo claro, por favor me confirman para dar por cerrado con lo que es la clase de este día. Todo claro. Muy bien, gracias por confirmar también en el chat. Bueno, vamos a dar por cerrada la clase de este día. Espero verlos el día de mañana con el refuerzo académico para la prueba Avanzo. Que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima sesión. Feliz día.